Bueno, nuevamente un saludito para todos. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en este lugar y ser parte de una iglesia. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. No se refería a Israel, se refería a la iglesia. Nosotros somos parte de ese pueblo, porque dice: todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y somos la iglesia del Señor. Y es precioso poder ser parte de esa gran nación. Qué bueno que Dios nos da esas promesas y usted hace parte de esa promesa. Bien, voy a compartir el mensaje esta mañana con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, y quiero invitarlos a Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Y vamos a ver qué nos enseña el Espíritu Santo hoy. ¿Qué Dios tiene para nosotros? Y voy a leer en la versión Reina Valera, Proverbios 29, 18. Y luego leemos en otras versiones. Dice: sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, es feliz. Sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué significa desenfrenarse? Que se queda sin frenos. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin frenos? ¿Alguno ha experimentado eso? ¿Sabe? Lo único que queda es catástrofe. Cuando alguien se queda sin frenos. Veníamos de Medellín la semana antepasada y una mula se quedó sin frenos. No sé, está como muy embombado el sonido. ¿Me escuchan bien? Y fue catastrófico. Yo alcancé a pasar y los que venían atrás, entonces se formó ahí un trancón grande porque quedó sin frenos. Entonces la Biblia dice: el pueblo sin profecía se queda sin frenos. Vamos a leer otras versiones. Hermanita Indira, creo que está allá. ¿Me coloca otra versión, por favor? ¿Ya? Bueno, aquí dice en esta versión: donde no hay ¿qué? Visión, el pueblo ¿qué? Se extravía, o sea, no sabe para dónde agarrar, se extravía, no tiene rumbo fijo, se pierde. Otra versión: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. O sea, la profecía es la dirección de Dios o la visión de Dios, porque hay visión de hombres, pero hay visión de Dios. Otra versión: donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Entonces, un buen gobernante, aquí habla de un buen gobernante, significa alguien que sabe dirigir. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? Mostrar la visión. ¿Y cuál es la responsabilidad suya? ¿Cuál? Alinearse a la visión de Dios. Si Dios nos ha dado una visión, ¿quién es el encargado de mostrar esa visión a la iglesia? Yo como pastor. Pero ¿cuál es su responsabilidad? Alinearse a esa visión. Hoy vamos a hablar del poder de una visión, pero la visión de Dios. Vamos a hablar, ese es el tema de hoy, el poder de una visión.
Cuando no hay visión, Dios mismo dice, si tú no tienes una visión, no va para ningún lado. Dígale al que está al lado suyo. Si no tienes una visión, no vas para ningún lado. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es tu visión para este año 2023? ¿Cuántos ya tienen una visión? Yo también tengo una visión. Si nosotros no tenemos visión, no llegaremos a ningún lado. Porque una persona sin visión es como un barco en alta mar que no tiene timón. ¿Para dónde coge ese barco? ¿Para dónde va usted? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su punto a llegar? ¿Cuál es el objetivo? Pues no va para ningún lado si no hay visión. Necesitamos tener visión. ¿Cuántos ya se visionaron al final de este año? Por ejemplo, si yo estoy en un nivel espiritual, ¿cómo debo verme al final de este año? Más, en un alto nivel más alto, ¿cierto? ¿Ya se visionaron así? Porque sin visión no hay nada. Si no hay visión. Decía mi esposa esta mañana, las personas se preocupan por las cosas, pero casi nunca se preocupan por su alma. Casi nunca. No les afana, no les preocupa, no tienen una meta, no tienen una visión. Como creyentes, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se ve usted en 5 años, por ejemplo? ¿Cómo se ve? ¿Sabe? Una de las cosas que me ha ayudado a mí es que yo digo, pienso y me trazo una meta. En 1 año debo hacer esto. En 5 años debemos hacer esto. Yo ya tengo una visión para 10 años. Y ya se la conté a mi esposa el año pasado. Y le dije, amor, mi visión para dentro de 10 años es esto, esto y esto. Y estoy empezando a trabajar. Entonces, ¿qué es la visión? La visión es el logro a donde quiero llegar. Por decirlo así, es el proyecto de vida. Mire, hace unos años un adolescente dentro de la iglesia me decía, pastor, yo ya tengo un proyecto de vida. Y la chica tenía como 14, 15 años. Me decía, yo ya tengo un proyecto de vida. Yo sé a dónde quiero llegar cuando tenga 20 años. ¿Cuántos tienen su proyecto de vida? Los adolescentes. ¿Qué proyecto de vida tienen los adolescentes? ¿A dónde se ve usted como adolescente en 5 años? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Si no hay visión, van a pasar los años y ¿qué va a pasar? Están en el mismo lugar, ¿verdad? Porque no hay visión. Ahora, Dios nos ha dado una visión a nosotros, pero Dios nos ha dado unos recursos para que nosotros logremos esa meta. Para que nosotros hagamos un plan de trabajo. Diga conmigo, plan de trabajo. Voy a colocar aquí qué es la visión, hermanita Indira, por favor. Bueno, esa es la misión. ¿La visión qué es? A donde queremos llegar. Esa es la visión. ¿Y la misión cuál es? Es el plan de trabajo para llegar a esa visión. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, es necesario que tenga una visión, pero que tenga una misión, o sea, un plan de trabajo, porque Dios ha diseñado la vida de esa manera. Ahora, Dios nos ha dado todos los recursos. ¿Qué nos ha dado Dios, por ejemplo? ¿Qué nos ha dado Dios? Salud, la palabra, ¿qué más? La vivienda, sabiduría, los dones, las capacidades. ¿Todo eso de dónde viene? De Dios. ¿Y para qué Dios nos entrega todo eso?
para cumplir esa visión de Dios. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, versículo 25. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, está hablando de Dios. Pues Él, o sea, Dios, es quien da ¿a cuántos? A todos vida. ¿Qué más? Aliento. ¿Y qué más? Todas las cosas. O sea, esa camisita que yo tengo acá, ¿quién me la dio? Este reloj. ¿Cuántas cosas nos da Dios? Todas. La vida, la salud, ¿cierto? Las fuerzas. Yo le decía a una hermana esta semana, ella está aquí hoy: hermanita, use la salud que Dios le está dando para servirle a Dios. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros nos vemos enfermos y estamos en una cama postrados, ¿qué es lo primero que pensamos? Señor, si tú me das salud, te voy a servir. ¿Por qué no lo hacemos cuando tenemos salud? Oye, tenemos todas las cosas. Y Dios nos dice, mire, te entrego salud, te entrego vida, te entrego materiales, te entrego dinero, te entrego todo esto para que usted rinda un fruto. El Señor dijo una parábola y Él dijo que Él se fue a ir, pero antes de irse, ese amo le entregó todos sus bienes a sus siervos. ¿Y qué les dijo? Mire, yo les entrego esto, pero cuando venga, arreglamos cuentas. O sea, ustedes me tienen que dar un fruto, ¿cierto? Entonces, como todo es de Dios, ¿verdad? Todo es de Dios, la vida y todo. Entonces, ¿qué tiene que rendir esos recursos? Eso que Dios nos da, ¿qué tiene que rendirle a Dios? Un fruto. Entonces el Señor se fue y volvió y arregló cuentas. Diga conmigo, arregló cuentas. La Biblia dice que todos vamos a dar cuenta. Hermano, yo le estoy avisando con tiempo. Vamos a dar cuentas al Señor. Después no va a decir, Señor, el pastor no dijo nada allá. Yo estoy avisando con tiempo. Todos vamos a dar cuenta. Niños, adolescentes, jóvenes, viejos, adultos, ancianos, todos vamos a dar cuenta. Yo voy a entregar cuenta, pero usted también. Entonces el Señor dice que al que le había dado 5 talentos, ¿qué dijo? Le dijo, Señor, aquí tienes lo que es tuyo, pero hay otros 5 talentos sobre eso que tú me diste. Viene el que había recibido 2 y también dice lo mismo. Pero viene el que había recibido 1 y ¿qué dijo? Ay, Señor, yo no sabía que había que rendirle cuentas a usted. Yo me puse a pensar, yo dije, no, yo en vez de perder esto lo guardo. Y el Señor, ¿cómo le dijo? ¿Siervo qué? Malo, negligente. Oiga, sabía que todo era mío y que debe producir un fruto. Oiga, y no hizo nada. No tuvo una visión, no tuvo un plan de trabajo. ¿Sabe qué es lo mínimo que nosotros podemos hacer como creyentes? Empezar a trabajar por nuestra vida espiritual. Tú hoy, aquí a diciembre de este 2023, debe haber crecido. Debe haber crecido porque esta es la voluntad de Dios. Si tú no creces, quiere decir que no estás interesado en la visión de Dios y no tienes un plan de trabajo, no sabe para dónde va. Una persona que no tiene visión está descuidado, relajado. Vive la vida por vivirla. No tiene visión. Mira, algo que me impactó que leí
creo que fue en el Facebook, leí lo siguiente, acerca de un documental que hicieron sobre los sobrevivientes del Holocausto nazi. Cuando todo eso pasó, entrevistaron a los sobrevivientes y le hicieron esta pregunta: ¿por qué usted cree que usted pudo sobrevivir a las concentraciones nazis? ¿Usted sabe? Bueno, nosotros no sabemos, pero nos hemos visto cómo era eso de las concentraciones nazis. Terrible. Y le preguntan a los sobrevivientes: ¿por qué usted cree que pudo sobrevivir? ¿Y sabe qué decían? Porque yo tenía un propósito. Tremendo. Eso me impactó. Ellos decían: cuando yo salga de aquí, de esta concentración, voy a tener una familia, voy a poner una empresa, voy a hacer esto. Tenía un propósito. Oiga, y esas personas no murieron. Las personas que no tenían propósito murieron. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es tu propósito? ¿Vive por vivir? ¿Estás viviendo por vivir? ¿O tienes un propósito en Dios? Cuando una persona no tiene propósito en su vida, muere. Pueden llegar enfermedades, pero va a sobrevivir si tiene propósito. No es ahí vivir por vivir, no, hermano. Dios diseñó la vida con un propósito. Y vamos a tener un propósito para nuestra vida. Y vamos a crecer espiritualmente. Y vamos a avanzar porque así lo ha diseñado Dios. Dios no te diseñó ni te da la vida para que vivas ahí, en tu comodidad, relajado, sin cuidado. No, la vida tiene un propósito y usted debe apuntarle a algo, hermano. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión, hermano? ¿O está dando vueltas en el mismo lugar? Y de vueltas, y de vueltas, y de vueltas ahí, y no sale de ahí, no avanza. Hace como unos 20 años, cuando yo trabajaba con el pastor Jesse en el equipo, el pastor dijo: bueno, vamos a relajarnos unos días y nos vamos de pesca al río Meta. ¡Ay! Nos gustó la idea. Llegamos a Omapo, nos prestaron una canoa y nos montamos los 3 pastores, los que más sabíamos pescar. Y nos metimos en esa canoa y era de noche. Y nos dieron remos, y los 3 con un remo, y dele. Montamos en ese río y dele. Llegamos a como un banquito de arena. ¿Y ahora por dónde pasamos? Bajémonos y arrastrémosla esa y pasémosla. Nos bajamos y entre los 3 cogimos y pasamos la canoa y volvimos allá al charquito, al río, y otra vez, y dele para arriba. Como a los 20 minutos, otro banco de arena. ¿Ve? Volvimos, nos bajamos y pasamos. Y dele. Y a los otros 20 minutos, otra vez el banco de arena. Nosotros estamos dando vuelta en la misma parte. Pues estábamos dando vuelta en la misma parte. Llegábamos aquí, no nos dábamos cuenta. La corriente nos devolvía y otra vez. Y de vuelta ahí. Menos mal que sabíamos pescar. Y nos encontró un indiecito de esos. Y eso uno lucha contra la corriente, y sin mentir, con una sola mano. Se hizo adelante y eso avanzaba, ese man avanzaba. Y yo quedé aterrado y dije: el que no sabe es como el que no ve. Hay que avanzar. A veces damos vueltas en el mismo sitio, ahí, y dele, y nunca avanzamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Visión y un plan de trabajo. Yo quiero animarlos, iglesia, a que tengamos una visión y un plan de trabajo, porque si no hay un plan de trabajo, no podemos llegar a la visión. Muchas personas tienen visión, pero no tienen plan de trabajo. Muchas personas dicen: ay, yo quiero ser pastor. ¿Qué estás haciendo para eso?
Otros dicen, yo quiero ser un empresario. ¿Qué estás haciendo para eso? Un joven le dijo a mi esposa, pastora, yo quiero tener una camioneta. Uy, qué bueno, lo felicito. ¿Qué plan tiene para eso? No, no tengo plan. Entonces, la visión necesita un plan de trabajo. Necesitamos avanzar y crecer, hermano, pero tienes que tener un plan de trabajo. Ya nosotros como iglesia vamos a comenzar a leer la Biblia. Esa ya es una meta buena. Porque quiere que le diga algo, usted va a crecer espiritualmente. Va a crecer a través de la palabra. 2 capítulos del Antiguo y 1 del Nuevo. ¿Cuántos quieren empezar a trabajar en su vida espiritual? 3 nomás, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren empezar a trabajar? ¿Cuántos van a leer la Biblia en un año? Mire, hermano, para eso necesita esfuerzo. Porque hay hermanos que comienzan a leer y en los 2 primeros versículos ya están dormidos. ¿Sí? Hay que tener un plan de trabajo, esforzarse. Yo he leído 3 veces la Biblia de pasta a pasta. Hermano, cada vez que la leo, encuentro algo nuevo. Eso aparte de lo que uno lee diariamente. Pero si no tenemos un plan de trabajo, pues no va a haber crecimiento. Vamos a Efesios capítulo 4. Se nos fue el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 14. 4:14. Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Alguien que no tiene definición, que no tiene decisiones firmes, sino que son fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted crezca y sea firme y sea sólido. Esa es la voluntad de Dios. Ya Dios tiene un plan, pero ¿qué debemos hacer? Debemos crecer espiritualmente. Hermano, este año es una oportunidad para que usted entre en discipulados, para que estudie la Biblia, para que se comprometa con el Señor, para que sea comprometido, para que avance. Mire, le digo una cosa. Jesús dijo, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Hermano, la palabra te va a hacer libre a medida que crecemos, que avanzamos. Entre a un discipulado, estudie la palabra, esfuércese. Mire, hermanos, a los 18 años, 17 años que llegué a la iglesia, comencé a estudiar. Yo ni me imaginé que iba a ser pastor. De hecho, no quería ser pastor. Porque mi pensamiento del pastor, no, los pastores aguantan hambre. Pues ese era mi pensado. No, yo prefiero apoyarlos. Ese era mi pensado. Pero, ¿sabes? Yo empecé a estudiar. Empecé a hacer el instituto bíblico, a estudiar en el seminario. Estudio bíblico que había en la iglesia, estudio bíblico que hacía. Y yo empecé a experimentar el crecimiento espiritual. Debe haber un trabajo y debe haber una meta para lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque no vamos a ser llenos del Espíritu porque le pedimos a Dios y ya no. Debe haber un plan de trabajo para que seamos firmes en el Señor, firmes en su palabra, para que usted sea fructífero espiritualmente, para que sea fructífero ministerialmente, hermano. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué la iglesia a veces no crece? Porque no somos fructíferos.
Mire, voy a traer esto, hermano, no por orgullo, sino para mostrar un ejemplo. Lugar donde nosotros vivíamos, lugar donde se convertía la gente. Y Dios es testigo, no me deja mentir. En La Esperanza, cuando vivimos allí, casi toda esa cuadra se convirtió al Señor. Y hay pastores, hoy en día. Los de al frente, los de al lado, los de más arriba. Había un gerente de Coca-Cola que se convirtió, en ese tiempo era gerente de Coca-Cola. Se convirtió con su familia. Los de enseguida de nosotros se convirtieron. Les hablábamos la palabra. Los cantantes de Águilas del Norte se convirtieron, vivían también ahí. Y mucha gente conoció el Evangelio. Porque cuando tú creces, usted va a rendir fruto para Dios. Va a rendir fruto para Dios. Donde comenzamos una obra, comenzamos un grupo, ahí se levantó una iglesia. En la iglesia que hay ahorita actualmente en Gaviotas, que antes era en Valles de Aragón, nosotros comenzamos un grupo ahí. Y ahí, a tal punto que hoy en día es una iglesia. ¿Y sabe cómo comenzamos? En una casa, donde la hermana quería conocer de Dios, pero el esposo era terrible, era un soldado profesional. Y él me llama a veces, bueno, ahorita les cuento. Y yo estaba ahí con mi esposa enseñando la palabra con 2, 3 personas y él llegaba y no nos saludaba, ni nos miraba. Entraba con su equipaje, con su equipo, su pistola y entraba allá, no nos saludaba. Y la esposa decía, perdonen a mi esposo, tranquilo. Ha sido pastor hoy en día, me llama, me abraza. Hermano, Dios nos va a hacer fructíferos espirituales, pero usted tiene que disponerse. Usted tiene que crecer espiritualmente. Y va a haber fruto. Vas a llevar fruto para Dios. No puedes seguir en la misma condición. Dígale al que está al lado suyo. Tú no puedes seguir en la misma condición. Tienes que crecer. Tienes que avanzar. Entonces dice esta palabra, para que crezcamos y no seamos niños fluctuantes. Vamos a terminar con este versículo. 1 Corintios 9:26. Primera carta a los Corintios 9:26. Así que, ¿qué? Mire cómo vivía el apóstol Pablo su vida espiritual y su vida ministerial. Aquí le está hablando de salvación. Aquí está hablando de la vida espiritual y está hablando de la vida ministerial. Y él está diciendo, mire, yo de esta manera corro. ¿Cómo? No como a la aventura, o sea, no porque correr por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, dando golpes sin ningún sentido. Vamos a mirar en otras versiones qué dice ese mismo versículo. Vamos a mirar ahí, Marita, dice, por eso yo corro cada paso, ¿cómo? Con propósito. ¿Cómo entienden ustedes ese versículo? O sea, que cada paso que daba Pablo no era perdido. Tenía un propósito. ¿Y hacia dónde avanzaba cada paso? Hacia la meta. Hacia la visión. Y dice, bueno, otra versión. Así que yo no corro como quien no tiene meta. O sea, Pablo dice, si yo no tengo una meta, no corro. Si no tengo un propósito, no avanzo. O sea, no estoy corriendo si no tengo una meta.
no lucho como quien da golpes al aire, o sea, ¿para qué perder el tiempo? Pregunta, ¿será que hay hermanos creyentes que están perdiendo el tiempo? ¿Luchan sin tener una meta? ¿Sin tener una visión? ¿Sin tener un propósito? Sí hay. Sí hay creyentes así. Otra versión. Dice, yo no me esfuerzo. Yo me esfuerzo. Yo me esfuerzo, ¿por qué? ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo tiene una meta y dice, yo me esfuerzo por ganar eso. Hermano, si usted no tiene una meta y no le tira a ganar, perdió el propósito de su vida. Y eso me ha hecho pensar. Eso me ha hecho pensar. Pablo dijo, todos a la verdad en el estadio corren, pero uno solo se lleva el premio. Pero no sé qué dice. Dice, corran de tal manera que ustedes lo ganan. Hermano, si estamos viviendo la vida cristiana, es para ganar el premio. Amén. Para lograr aquello para lo cual Dios nos creó. Para lograr aquello por lo cual Dios nos dio la salvación. Hemos sido puestos por el Señor en este sector para ganar a otros para Cristo, para impactar con el evangelio a otros. Esa es la visión de la iglesia, de esta iglesia local. Vamos a hacer un plan de trabajo, grupos, oración, ayunos, y vamos a salir. Y vamos a impactar a aquellas personas que no conocen a Jesús. Porque Dios, su poder y su evangelio van a transformar la vida de las personas en nuestra nación. Y vamos a empezar por este entorno. ¿Por qué no vemos más cosas? Porque no tenemos visión y no tenemos una meta. Pero hoy Dios nos está diciendo, iglesia local, palabras de vida eterna, tengan una meta, corran con propósito, tengan un plan definido para llegar a esa meta. ¿Cuántos quieren estar en la visión de Dios? Quiero invitarlo a que se ponga en pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle, Señor, he vivido mi vida sin propósito, aún mi vida espiritual. Mi vida espiritual. Usted ha crecido, usted siente que hoy, en el nivel que está espiritualmente, ha crecido en relación con hace un año atrás, o está en el mismo nivel. No sé si hermana Catherine nos ayuda. ¿Usted ha crecido? ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es la visión de Dios? Debe haber una visión de Dios, hermano. No de vueltas en el mismo lugar. Salga del conformismo. Salga de la comodidad espiritual. Vamos a trabajar. Vamos a proyectarnos. Vamos a tener una meta. Y vamos a avanzar. Pero vamos a ganar el premio. No vivamos por vivir. Tengamos un propósito. Vamos a orar. Señor maravilloso, gracias Dios, porque ahora vamos a correr teniendo una meta bien clara y vamos a pelear para ganar y vamos a correr cada paso con propósito en nuestra vida espiritual como iglesia Palabras de Vida Eterna, porque un día daremos cuenta al Señor de todo lo que tú nos has entregado, de todo lo que nos has dado, Señor, y poder presentar ante ti un fruto, porque nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, dice el Señor. Nadie. Todo lo que Él nos ha dado debe rendir un fruto para Dios. Amado Dios, ayúdanos. Señor, en esta mañana
aquellas personas que han vivido sin propósito, sin metas en su vida espiritual, Señor, que hoy puedan trazarse una meta, que hoy puedan tener una visión, un objetivo a donde llegar y un plan de trabajo. Señor, ayúdanos para que en aquel día no nos presentemos con las manos vacías. Oh Señor amado, ayúdanos, ayúdanos. Hemos sido comprados con tu preciosa sangre para llevar frutos para Dios. Oh Señor, saca la esterilidad espiritual en esta mañana. Saca esa esterilidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. El poder de tu Santo Espíritu en esta mañana, trayendo esa palabra al Espíritu, sacando toda esterilidad espiritual, toda esterilidad ministerial, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, Señor, límpianos, llénanos de tus pensamientos, llénanos de tus palabras, para poder correr hacia esa meta. Espíritu de Dios, obra en esta mañana, rompe ataduras, todo yugo, toda cadena, Señor, todo argumento, todo pensamiento, toda mentira del diablo, sea derribada, sea destruida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por tu palabra, Señor, en tu autoridad haya sanidad en esta mañana para nosotros, para nuestras vidas. Oh maravilloso Dios, gracias Señor, gracias Dios. Si alguno quiere conocer a Dios, levante su mano. Quiero orar por usted. Usted dice: yo quiero conocer a Dios, yo quiero experimentar el poder de Dios en mi vida. Levante su mano, quiero orar por usted. Dios quiere hacer cosas nuevas. Y cuando hablo de cosas nuevas, es de cosas que ya están en el propósito de Dios, pero que no las has experimentado. Tenga su mano levantada. Yo quiero orar por usted. Oh Señor, mira estas manos levantadas, Padre. Oro por ellos. Me identifico con ellos. Oro, Señor, para que tu gracia y tu poder fluyan de tal manera, tan poderosamente, Señor, que ellos puedan, Señor, experimentar esa gracia, ese poder, ser renovados en el Espíritu, y que tú los uses, Señor, como instrumentos para honra. Que ellos te puedan conocer. A medida que te conocen, te podrán amar mucho más, podrán servirte con todo el corazón y entender el propósito de la vida. Los bendecimos y bendecimos en esta mañana la iglesia, cada familia, cada niño, cada adolescente, cada joven. Los bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendigo a todos los servidores. Que haya un deseo, Señor, en cada servidor. Que haya un deseo, Señor, de llenarse de ti, de llenarse de tu presencia, de llenarse de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.